Si te contara que existe un calendario perfecto, ¿qué es lo primero que pensaría? Y es que creo que todos estaremos completamente de acuerdo en que el calendario actual es un poco confuso, pero esto no fue siempre así. Claramente todos suponemos que habrán habido varios calendarios a lo largo de la historia diferentes al actual, pero hay que analizar primero que nada el contexto del calendario actual para saber si realmente es útil o funcional, y la realidad es que el calendario actual no es útil ni funcional. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, el calendario moderno es un calendario para la manipulación psicológica y la manipulación de las personas. Hallemos imperfecciones en el calendario. Lo primero, los días de la semana no cuadran con los días del mes. Lo segundo, los meses son imperfectos, y lo otro es que hay una gran discrepancia mundial en cuanto a precisamente los usos horarios y el calendario en general. La gente no tiene la posibilidad de guiarse de manera intuitiva para saber qué día de la semana es o qué momento del año es. Siempre tiene que recurrir a su calendario, es decir, somos dependientes del calendario para saber este tipo de cosas, y esto no es algo que haya sucedido por casualidad, ya que fue planeado. Y la pregunta es, ¿dónde surge el calendario actual? Bueno, el calendario actual es el calendario gregoriano, propuesto por un papa, curiosamente relacionado con todo el tema del Vaticano y todo lo que estuvimos viendo hace relativamente poco con respecto a esa manipulación en el Vaticano y representaciones satánicas, que es lo que representa la Iglesia del Vaticano con la muerte del reciente papa. Pues bueno, el calendario gregoriano es propuesto por el papa Gregorio XIII, casualmente XIII, para quien no entienda, Gregorio XIII, que es uno de esos números que utilizan las élites masónicas e Illuminati para la manipulación psicológica, que concretamente se intenta referir muchas veces al viaje entre dimensiones, y nos vamos a la información que podemos ver y encontrar sobre él actualmente. El calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Sustituyó gradualmente en varios países al calendario juliano, que ya iremos a explicar cuál es ese calendario juliano y que tiene mucha cosa que analizar. Recordemos que estos calendarios son bastante recientes, hay calendarios mucho más anteriores, y vamos a hacer pequeñas reflexiones a lo largo de todo el video para precisamente contrastar la información histórica que nos comentan precisamente las élites y los gobiernos y ver si realmente tiene algún tipo de sentido, porque a mi juicio las civilizaciones pasadas estaban mucho más avanzadas tecnológicamente que las actuales, al menos en este sentido, y lo vamos a ver a continuación. Pues siguiendo este orden de información nos damos cuenta de que el calendario actual es creado en el 1582, que es una especie de modificación del calendario juliano, pero anterior al calendario juliano. Nos preguntamos, ¿de qué calendario vinimos a hablar en este video? Es el calendario de 13 meses, un calendario perfecto casualmente llevado por 13 meses. Siguiendo en el mismo orden de información nos damos cuenta de que el calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a.C., es decir, el calendario juliano es mucho más antiguo que el calendario gregoriano, pero aún así no es tan antiguo como el calendario original. Resultó de una reforma del calendario romano, entró en vigor en el 45 a.C., poco antes de la conquista romana de Egipto. ¿Cuál es el calendario juliano? El calendario de 12 meses y 365 días al año, es decir, sigue siendo el mismo calendario actual, lo que con algunas modificaciones y reformas posteriores al calendario gregoriano. Buscando el origen del calendario juliano nos dicen que es una reforma del calendario romano, y volvemos a hacer búsquedas históricas. ¿Dónde surge el calendario romano? Bueno, pues el calendario romano nos dicen que fue el primer sistema para dividir el tiempo en la antigua Roma, es decir, en Roma. No estamos hablando de civilizaciones muchísimo más antiguas. Según la tradición mítica, el calendario romano fue creado por uno de sus dos primeros reyes, Rómulo. Casualmente recordemos esta noticia reciente con la que precisamente hace ese tipo de manipulación psicológica y cognitiva por parte de las élites mundiales y masónicas al grueso de la población, con Rómulo y Remo, creo que eran los nombres, es decir, de esos dos cachorros de lobo terrible que supuestamente se desextinguieron, y ya en un video anterior en el canal explicamos cómo precisamente no se desextinguieron en ningún momento, sino que se modificó genéticamente el lobo gris común, genes del lobo gris común, para hacerlos parecer a precisamente
el lobo terrible como según estos científicos creían que se veían. Es decir, de 19.000 genes, creo recordar, que tiene el lobo gris común, modificaron 13 y ya ellos dan por hecho de que precisamente ese es el lobo terrible, cosa que claramente fue una manipulación y lo podíamos ver con la numerología. Utilizaban mucho el número 3, el 13 y el 33, además del 6 y el 9, pero principalmente esos números. Y lo vemos aquí precisamente, cómo todo está entrelazado para la manipulación cognitiva de las personas y el grueso poblacional general. Bien, pues hasta aquí tenemos la historia del calendario moderno, el calendario actual. Pero este calendario actual tiene unos predecesores muchísimos más antiguos y que son calendarios más perfectos. Y es el calendario de 13 meses. Popularmente se nos ha hecho creer que ese calendario de 13 meses es una invención absurda de las nuevas corrientes actuales, pero no es así. Y precisamente nos los hacen creer como, por ejemplo, diciéndonos oficialmente que el calendario fijo internacional, que es como lo nombran actualmente ese tipo de calendario, fue un calendario también conocido como el calendario internacional perpetuo, plan de Pascua, calendario de 13 meses o calendario de meses iguales. Es un calendario solar propuesto por la forma actual del calendario gregoriano, diseñado por Moses B. Cosworth, quien lo presentó en el 1902. Aquí nos dicen que fue presentado por primera vez en el 1902, cosa que es total y completamente falso. Sí, recordemos que este tipo de calendario, y lo vamos a ver ahora, fue un calendario incluso anterior al heliocentrismo. Nos terminan diciendo, está formado por un año de 13 meses y 28 días cada uno, con 1 o 2 días al final de cada año que no pertenecen a ningún mes ni semana. Es un calendario hasta cierto punto imperfecto, pero este calendario es una propuesta un poco errónea de lo que se conocía antiguamente como el calendario de Enoc, del libro de Enoc, un libro que no se incluyó en la Biblia porque precisamente tenía conocimientos mucho más reveladores de todo lo que te vas a encontrar en la Biblia a día de hoy. Precisamente explican el surgimiento de los Nefilim, que son hijos de los ángeles caídos y demás, que eso ya lo contaremos también a continuación. Por lo tanto, es un calendario perpetuo, aunque no fue adoptado oficialmente en ningún país. Fue el calendario oficial de Kodak en 1928 hasta 1989. Es decir, que claramente este calendario ya tenía una época anterior, pero sin embargo las élites mundiales nos hacen creer que precisamente este calendario es algo moderno, una propuesta moderna, que no es necesario adoptarlo porque no tiene sentido, cuando realmente sí tiene mucho sentido. ¿Y cuál es el origen de este calendario? Bueno, nos vamos a registros más antiguos históricamente, y es el libro de Enoc. El libro de Enoc, o libro de Enoch, abreviado 1 Enoc, es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa Eritrea, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas o personas judías. Su carácter compuesto aparece claramente a partir de las diferencias palpables en la escatología, en los puntos de vista sobre el origen del pecado y del carácter e importancia del Mesías, que se encuentran en partes delimitadas por diversidad del asunto. Es decir, el libro de Enoc es un libro que no cuadra con el actual testamento. Recordemos que el actual testamento es una modificación del Antiguo Testamento, pero ignorando eso, el libro de Enoc no cuadra con la información que se nos da incluso en el Antiguo Testamento, ya que precisamente, como nos acaban de decir aquí, tienen o explican un origen distinto del pecado precisamente original, y eso lo podríamos tratar en un video distinto porque tiene bastante tema. El calendario que se ve en este libro de Enoc nos dicen, por ejemplo, la información oficial: el libro de Enoc, considerado canónico por varias iglesias cristianas y judías, contiene enseñanzas de cómo calcular los tiempos y la división del año en 364 días y 52 semanas. ¿Y qué sentido tiene esto? Y ahora sí lo vamos a explicar. Es que un año perfecto inevitablemente tiene que componerse de 364 días y 52 semanas. ¿Por qué motivo? Pues porque cuando cogemos el año 364 días y lo dividimos entre 13, nos da 28 días exactamente por mes. Es decir, sería
un año de 13 meses, 364 días, cada mes de 28 días y cada mes también de 4 semanas. Por supuesto, cada semana sería de 7 días. Y a simple vista quizás no tiene sentido adoptar este calendario por una simple coincidencia, pero realmente tiene más sentido del que nos podemos imaginar. Y es que un calendario de 364 días, de 13 meses y de cada mes 28 días compagina perfectamente con los ciclos lunares. Y es que, por ejemplo, el tiempo, según el propio heliocentrismo, que tarda la luna en darle la vuelta a la Tierra son 28 días. Es decir, cada 28 días la luna estaría dando una vuelta completa a la Tierra, pero no solamente esto, sino que cada semana, es decir, los 7 días de la semana representan una de las 7 fases lunares. Es decir, la luna tiene 7 fases e inevitablemente cada semana veríamos a lo largo de los días una de las fases lunares. Es decir, las personas tendrían la facilidad de saber en qué momento están del día, del año, únicamente mirando al cielo y viendo la fase lunar y el tiempo que tarda la luna estar en tal sitio. Pero esto no es lo único, es decir, no únicamente se reduce a esto, sino que hay otra peculiaridad, y es que, por ejemplo, cuando cogemos el año de 364 días y sumamos todas sus cifras, es decir, 3, 6, 4, nos termina dando 13. Es precisamente la cantidad de meses que tendría este año. Y algunas personas se preguntarán, ¿cómo compaginas este desfase temporal que siempre ocurren en los cambios horarios? Bueno, pues nos lo explican también el calendario de Enoch, pero también concretamente el calendario babilónico de la antigua Mesopotamia, que a esta época se le llamaba descanso de Shabbat. Es decir, cada 6 años se tenía que añadir una semana que era el descanso de Shabbat, que ya veremos qué es el descanso de Shabbat a continuación. Claramente esta información nos corrobora lo que venimos diciendo desde el principio del video, y es que el calendario actual ha sido modificado para manipular los procesos de las personas a nivel inconsciente. Bueno, pues esta no es la única información que podemos encontrar al respecto, y es que este mismo calendario también está explicado en Babilonia de la antigua Mesopotamia. Data de alrededor 10.000 años antes de Cristo. Es decir, el calendario mesopotámico, que es mucho más anterior al calendario gregoriano, y los calendarios derivados del gregoriano como el calendario solar egipcio, claramente es mucho más antiguo, incluso anterior al heliocentrismo. ¿Qué información tenemos al respecto de este calendario? Bueno, pues que era un calendario de 364 días, cada uno con 13 meses, 28 días al mes, 4 semanas cada mes y 7 días cada semana, con un aplazamiento de una semana cada 6 años. Bueno, pues estos son una serie de escrituras que se han descifrado en el idioma antiguo, y se puede sacar como conclusión que eso es a lo que se refiere cada mes, pero a mí me parece que eso también está modificado y manipulado hasta cierto punto. Ignorando eso, podemos sacar ciertas conclusiones que nos llevan a concluir que efectivamente algo va mal en todo esto, y es que el mes primero, es decir, el que a día de hoy se conoce como enero, no es enero, sino que es marzo. Bien, abril es mayo, mayo es junio, junio es julio, julio es agosto, agosto septiembre, septiembre octubre, octubre noviembre, noviembre diciembre, diciembre enero, enero febrero, febrero marzo. Y aquí nos damos cuenta de la primera peculiaridad, cómo se ha modificado e invertido la correspondencia de cada mes. Cuando hablamos de enero y febrero, realmente estamos hablando de febrero, de marzo y abril, es decir, hay una inversión, pero no es solamente eso, sino que también hay una modificación en los nombres, y esto lo podemos encontrar en el calendario juliano. Bien, pues el calendario juliano nos indica que Martius, mes de Marte, es decir, marzo, dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo. Aquí vemos perfectamente la manipulación cognitiva con precisamente todo lo que llevamos explicando desde hace tiempo, y en todo este contexto precisamente con la desextinción del supuesto lobo terrible y demás, todo está conectado en este sentido. Y es que, por ejemplo, abril es el mes de la apertura, Maius, que es mayo, Junius, que es junio, Quintilis, es decir, el mes quinto, que sería julio, Sextilis, el mes sexto, que sería agosto, September, mes séptimo, October, mes octavo, noviembre, November, mes noveno, December,
mes décimo, Jaunaris o enero, que sería mes 11, y Febraris, que es febrero o mes 12. Ya aquí vemos la modificación de los nombres y la inversión de cada correspondencia con respecto a cada mes. Y el mes número 13, ¿dónde queda? Bueno, pues con respecto al mes número 13 no encontré mucha información, pero creo recordar que lo llamaban Mesicelius o Mesicelius, el mes añadido o algo así. Lo encontré quizás en algún documento del calendario inca, pero no recuerdo exactamente en dónde, y lo estuve buscando y realmente no pude encontrar mucho al respecto. Pero bueno, el tema está en que precisamente esto y todo lo que gira en torno a la manipulación de las personas y a la manipulación inconsciente de las personas, entre otras cosas, con el calendario, está planeado. ¿Planeado por quién? Por las élites mundiales, élites globalistas, corporativas, masónicas, que recordemos que los masones tienen grado 33, que es un número que se repite mucho en este tipo de contextos. ¿Y a qué me quiero referir con todo esto? Pues que el calendario original está manipulado para que las personas no puedan, entre otras cosas, hacer pleno uso de sus facultades espirituales, ya que no es solamente el calendario, te bloquean tu mente con un montón de información para que tú no tengas la capacidad, debido a esa cantidad de información con la que te la bloquean, esa cantidad de elementos con lo que te la bloquean, porque algo pequeño no representa un gran problema, pero si añades cosas pequeñas y pequeñas y pequeñas, como puede ser por ejemplo la manipulación del calendario, al final las personas no pueden hacer pleno uso de sus facultades espirituales y pleno uso de su poder mental, su equilibrio espiritual, y precisamente por eso lo terminan desarrollando de esta manera. Y la gente tiene que darse cuenta de esto, tiene que empezar a darse cuenta de esto y por qué lo hacen y de qué manera lo hacen tan perfectamente que si yo vengo y te expongo esto y te lo demuestro, tú vas a pensar que yo estoy mal de la cabeza, estoy chiflado, y que te creerás todo lo que te dice el científico, porque claro, la ciencia lo dice, y si lo dice la ciencia tiene que ser verdad, ¿no? Eso pensará todo el mundo, pero claro, aquí es cuando nos tenemos que empezar a cuestionar, que no negar, ojo, la negación es una absurdez, la negación es de necios, el cuestionamiento es lo que nos lleva a sacar conclusiones veraces. Y es que, por ejemplo, si nos damos cuenta de que calendarios anteriores al heliocentrismo nos dicen precisamente este tipo de cosas, quizás deberíamos de cuestionarnos el heliocentrismo en sí. Y no estoy diciendo con esto que el heliocentrismo no sea cierto, sino que cualquier cosa que nos vendan a nivel oficial y a nivel científico debería ser cuestionado, ya que, por ejemplo, el calendario es algo científico, la medicación, ya recordemos lo que sucedió hace unos años atrás, también era científico, y todo lo que está sucediendo a día de hoy es científico, y sin embargo ponen en declive a la sociedad y vulneran a las libertades individuales y al pleno uso de las facultades de las personas para precisamente tenerlas controladas y reducirlas lo mayor posible. Entonces, les recomiendo que siempre se cuestionen internamente todo lo que vean por parte de los medios supuestamente oficiales y veraces, y que analicen precisamente este tipo de conceptos, porque entre otras cosas, por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que esto es un error, es decir, el calendario actual, y como esto, un millón de cosas. Pongan en práctica lo que les acabo de recomendar en este video, y eso ha sido todo por el video de hoy. Les recomiendo que se suscriban al canal y dejen su like, ya que eso ayuda a posicionar mejor el video. Y nada, esto es todo por hoy. Adiós.